voy a presentar al profesor Lorenzo Carrasco. El profesor Lorenzo Carrasco es nacido en Los Mochis, Sinaloa, México. Actualmente vive en Río de Janeiro, es periodista y editor, presidente de Capac Day, editora, y presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericano. Autor y coautor de artículos y estudios sobre integración económica, crisis estratégica, económica y financiera mundial. Ha concurrido a la segunda jornada de Hispanidad en el Río de la Plata, que iniciaron el 11 de octubre, y ayer el profesor Rafael Breide Obeid presentó uno de sus libros denominado Un Mundo Nuevo, ¿es posible?, sobre la doctrina social de la Iglesia, el derecho natural y la multipolaridad. Esto fue presentado en el Foro Argentino de Estudios Estratégicos. Nos va a disertar sobre la Virgen de Guadalupe desde Extremadura en España al Tepeyac en México. Algo parecido a lo que nos diría la Virgen de Fátima también. La Virgen de Guadalupe dice: no temas, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Hoy la tenemos acá. Profesor. Culpable que estoy aquí. ¿Está la cámara? ¿Está bien? Está bien, ok. El culpable que estoy aquí es Mariano. Yo estaba en una conferencia sobre la situación estratégica, hablando un poco de Rusia y el proceso de cómo Rusia se recuperó, salió del comunismo y hay una recuperación cultural, espiritual, religiosa muy clara, ¿no? Porque en la historia de Rusia hay una devoción muy grande en la población rusa, a pesar del comunismo, en que son parte de la historia de la salvación. Entonces yo estaba mencionando en esa conferencia con el coronel mayor Camili, sobre la necesidad que en Hispanoamérica nosotros recuperemos también el sentido de la historia de la salvación, y que yo quería presentar la idea de cómo Guadalupe es un puente para que nosotros recuperemos la historia de la salvación que la leyenda negra nos ha roto. Es decir, nosotros estamos cortados, como si la cuestión hubiera aparecido después de la independencia, como que no hubiera nada atrás, ¿no? Entonces, estábamos en esa conferencia de carácter político, histórico, y ahí Mariano me dice: no, vamos a tener un encuentro en el Fortín. Yo pensé que era Pergamino, era muy cerquita de Buenos Aires, y me dijo: no, ¿puedes venir? Pues claro, extiendo un poco, pero esas son las cosas que la Virgen nos coloca y no podemos negarnos. Así que estamos aquí. Mañana tengo que regresar corriendo para tomar el avión de regreso. Lo que yo estoy aquí presentando, y es la primera vez que lo hago porque estoy escribiendo, esto se precipitó por la invitación de Mariano, por eso digo, cualquier falla es culpa de él, así que no hay. Entonces yo le puse Guadalupe, la historia de la salvación de Extremadura al Tepeyac, y pongo una cita de San Bernardo que dice: de María nunquam satis, de María nunca se dirá lo suficiente. Se puede alabar, se puede decir siempre, María nos va a traer un mensaje muy actual de la historia, porque es a través de ella que Cristo entra a la historia, y eso es una cuestión central. Es decir, el sí de ella mete a Dios en la historia, es decir, le da fecha, ¿no? Y es decir, lo que nosotros de ahí venimos. La historia de salvación nuestra viene de Cristo. Entonces, quiero presentar exactamente una cuestión. Yo estaba preparando una conferencia en Guadalajara en enero del año pasado, porque se va a cumplir en el año 2031
¿no? Después del 30 va a venir 31, los 500 años de la aparición de Guadalupe en el Tepeyac. Y después vamos a tener el 33, que son los 2000 años, ¿no?, del momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tener un periodo muy clave que requiere la humanidad, es decir, para poder salir de los peligros. Lo que estaba diciendo aquí el sacerdote, estamos en un peligro real de que la situación europea y la situación incluso en el Oriente Medio pueda desenvolverse hacia un conflicto de carácter nuclear, ¿no? Eso no lo estoy diciendo yo. Mañana va a haber un artículo del coronel Camilli en la prensa, en la Nación, ¿no?, que él escribe, hablando de este peligro que hay en relación al conflicto de Ucrania. Entonces yo quisiera presentarles aquí estas dos advocaciones. Cuando estaba preparando esta conferencia en México, me pregunté por qué Guadalupe se llama Guadalupe. Es decir, porque ninguna aparición, en ninguna advocación de la Virgen da su nombre. Ella no dice yo soy la Virgen de Fátima, o yo soy la Virgen de Lourdes, o yo soy... Pero Guadalupe en el Tepeyac dice yo soy Santa María de Guadalupe. Y yo me hice la pregunta porque esto nos lleva a una reflexión muy importante. Ella se da el nombre de Guadalupe, pero no es un nombre que es originario de México, es un nombre que está en Guadalupe de Extremadura. Entonces quiero presentar, si podemos pasarlas rápidamente. Aquí no se ve tan claro aquí, pero aquí está la aparición que está en las crónicas del rey Alfonso XI en 1326, es la aparición de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y en 1531 la imagen que ustedes conocen de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Y lo que yo estoy diciendo es que hay una conexión. La Virgen, puedes pasar la siguiente, en el Nical Mopúa, que aquí se relata, es lo que describe la aparición a Juan Diego en el 9 de diciembre de 1531, que incluso un papa dijo, no ha hecho así con ninguna nación. Es decir, el hecho de que María se presenta y da su testimonio, su imagen, y voy a plantear tres cosas: identidad, imagen y memoria. Identidad, les voy a mostrar rápido aquí, la siguiente. Podemos poner aquí, dice aquí: sábelo ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde le mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio y en mi salvación. Ese es el mensaje. Soy la madre del Dios verdaderísimo por lo cual se vive. La identidad, ella se define así. La siguiente. Y aquí esto está inculturado en el Evangelio, lo que dice Juan Pablo II en un documento muy importante que es Eclesia en América. Dice, la aparición de la Virgen del Tepeyac es la perfecta inculturación del Evangelio. ¿Por qué? Porque toma las ideas del pueblo mexica, Dios por quien se vive, el dueño de la cercanía y de la inmediación del universo, Señor que piensa y se inventa a sí mismo. Son conceptos de la lengua náhuatl indígena. La siguiente, sí. Sí, y entonces dice, porque yo soy, en verdad, soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, de que en esta tierra estáis en uno, y de los demás variadas estirpes de hombre, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí,
porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas las diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Soy la madre de Dios y soy la madre de la humanidad. Lo que está describiendo ahí. Esa es la identidad de María en Guadalupe. Es la siguiente. Y para realizar esto quiero que me hagan una casita. Ve al obispo, el milagro de Juan Diego. No quiero detenerme porque voy a otro. Yo creo que eso ya se conoce bastante. Pero, bueno, entonces le dice a Juan Diego, mucho te voy a retribuir por tu cansancio de ir con el obispo, etc. Y ahí viene toda la historia de que va con el obispo no le cree, el obispo lo hace regresar. Él dice, no, ¿yo quién soy? Llama a un príncipe, llama a alguien. No, yo tengo a muchos que puedo llamar, pero te estoy llamando a ti. Yo no estoy llamando a cualquiera, te estoy llamando a ti. Un humilde nahual es un indígena simple, ¿no? Siempre va a ser eso, como los pastorcitos en Fátima, ¿no? Es decir, ella elige por sus propias ideas lo que debe de ser. Bueno, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está enfermo, hay 3 apariciones, va con el obispo, regresa, le dice, vuelve con el obispo, ahí regresa, y le dice tal. Entonces, le dice, ven, mañana yo te voy a dar la prueba que le vas a llevar al obispo. Pero en ese momento el padre, el tío de Juan Diego, que se llama Juan Bernardino, está a punto de morir. Y ahí Juan Diego va corriendo a buscar un sacerdote, porque él ya estaba muy bien convertido. Esto es 1531, acuérdense que la conquista de México por Cortés es en 1521. Pero esto ya eran los primeros conversos en México. Y claro, él quiere un sacerdote, entonces tiene que ir 4 horas a recoger un sacerdote para que le venga a dar la unción de los enfermos. Y ahí le da la vuelta a la Virgen. Pues Juan Diego le quiere evitar a la Virgen, y ahí la Virgen le aparece y le dice, hijito mío, ¿dónde andas? ¿A dónde vas? No, mi niña, ¿cómo amaneció hoy mi querida? Porque siempre se hablaba así, ¿cómo está mi querida niña? Claro, justificándose. Entonces le dice, escucha, ponlo en tu corazón. Hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espante, lo que te aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. No estoy aquí yo, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por certeza que ya está bueno. Eso es lo que le dice. Aquí se confirma, porque vean qué interesante. Guadalupe nos remite al momento de la cruz de Cristo, cuando en el Evangelio de San Juan le dice, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Mujer, aquí tu hijo, Juan, aquí tu madre. Es decir, madre de Dios, madre de la humanidad, ¿no? Esa es la identidad que se fija ahí. Bueno, esto, la siguiente más rápidamente, quiero ir a lo dijo, es decir, le dijo su tío que era cierto, porque la Virgen le aparece al tío de Juan Diego. El segundo vidente es Juan Bernardino, no es solo Juan Diego, es el tío, y es muy importante. Yo siempre me pregunto, ya fue canonizado Juan Diego, pero no puedes olvidar al tío. Eso es muy importante. Yo por lo menos a veces le pido con las enfermedades, porque ¿qué es lo que le dice? Y es más, lo manda a Juan, al tío, que vaya al obispo y que confirme lo que Juan Diego está diciendo. Y le dice ahí, ve al obispo, y que también cuando fuera a verlo, que todo absolutamente le descubriera, le platicara lo que había visto, la manera maravillosa en lo que la había sanado, y que bien así lo llamara
bien así se nombraba, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Es decir, aquí viene una cosa insólita. La Virgen se denomina Guadalupe. Ahora, ¿por qué se nos ha olvidado eso? ¿Por qué él se llama Guadalupe? Ya se podría haber llamado, yo soy la misma que estaba en el pilar, yo soy la imagen del tal, yo me podría llamar. ¿Por qué ella insiste en llamarse Guadalupe? La siguiente. Entonces, bueno, al mismo tiempo que se aparece a Juan Bernardino, viene la historia del milagro de las rosas, simultáneamente. Si la Virgen le dice, no te preocupes, y le dice, ve, ahora sube al Tepeyac, al monte, que era absolutamente árido, arenoso, imposible, sobre todo en diciembre, de que hubiera flores de Castilla encima. Y ahí le dice, sube, hijo mío, a la cumbre del cerrito, a donde me viste, y te di órdenes, ahí verás que hay variadas flores, córtalas, reúnelas, ponlas todas aquí, tráelas aquí a mi presencia. Mi hijito dice, mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo de mi parte. Le dirás que van en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Es decir, la casita sagrada de Guadalupe. Entonces, la siguiente. Y ahí está el milagro, se presenta, abre el poncho, abre su tilma y aparece la imagen impresa en la tilma de Juan Diego, ¿no? Entonces ese es el famoso milagro, no voy a quedarme ahí, el milagro de las rosas. La siguiente. Entonces nos vamos, bueno, ese es Apocalipsis, ¿no? Es la Virgen, es el Apocalipsis 12, 1, 2, es decir, la mujer vestida de sol, ¿no? Con la luna bajo sus pies, etc. Pero no quiero detenerme ahí. Esto fue, estando en esa dificultad, yo escribí unos versos así pequeños, porque yo estaba también en esa dificultad. Esto este año. No, perdón, este año. Dice, Santa María, Niña de Guadalupe, tu imagen que tantos misterios esconde, dinos tu verdad, esconder a dónde, no importa el tiempo que nos ocupe. De la sagrada tilma no se preocupe, que vencido el tiempo se esconde, porque discusión no corresponde, es puro milagro y me disculpe. Y en el manto estrellas que él esculpe, es cosa natural que Dios enmolde y que divina belleza también ahonde y en verdadera armonía las agrupe. Y aquí viene la imagen que está en el verso, perdón, la siguiente. Este es el verso de la imagen. Esta es una foto real, está por atrás del manto, es una cosa interesante. Y a las que niegan nada les cupe, sus ojos imagen igual en cada, que no es obra humana pintada, sino apenas Dios y me disculpe. Mas ¿por qué el nombre de Guadalupe? Es un misterio a que nadie atina. Podremos buscar en Palestina o quizá misión que nos ocupe. Fue en el Extremadura lo que yo supe, que a todos los navegantes destina, que mares desconocidos atina y da dirección a toda la trupe. Ahí era el inicio de decir, bueno, yo tengo que investigar esto. Es una misión que nos puso la Virgen. Y es verdad, yo lo siento así. Yo no me dedico a eso, pero era una cuestión que tenía que presentar y podríamos hacer. Y aquí aparece el milagro de Extremadura. Aparece esto es un sencillo vaquero, vecino de Cáceres, en Extremadura, que había contado el rebaño, a la hora del encierro advirtió que le faltaba una vaca. Marchó al bosque y robledales hasta topar con un río de pocas aguas, bastante escondido. Recorrió por el lado derecho su ribera, desviándose, luego siguiendo probablemente los restos de una antigua calzada romana, después de 3 jornadas en que entró a la barca muerto, pero intacta. Quiso aprovechar la piel al hacer en el pecho uno del animal,
la señal de la cruz, como incisión con el cuchillo, la vaca se levanta, ¿no? En ese momento se aparece María al pastor, hablándole así, según se refiere a un viejo código del archivo escrito por Fray Diego de Encina en el siglo XVI. La siguiente. No temas, y vean aquí la identidad, otra vez definiendo su identidad. Si Guadalupe, Madre de Dios, Madre de la humanidad, mi imagen y la memoria. ¿Por qué digo la memoria? Porque a la hora de que ella llama a Guadalupe, ella está llamándonos para atrás. La memoria de donde de ella viene. Dice, no temas, fíjense lo que dice. Esto en el siglo XIV, casi 200 años de la aparición de Guadalupe en Tepeyac. No temas que soy la Madre de Dios, Salvador del linaje humano. Pero no nos estaba diciendo Guadalupe en el Tepeyac, soy la madre del Dios verdaderísimo. Pues la memoria nos está llevando a este tema. Dice, toma tu vaca, llévala al hato tal y tal, ve luego para tu tierra y dirás a los clérigos que la has visto, y este vaquero era natural de Cáceres, y decirle de mi parte que les envío yo allí y que vengan a este lugar donde ahora están, y que caben donde estaba tu vaca muerta, debajo de mis piedras. De estas piedras hallarán una imagen mía. Nuevamente, el asunto de la imagen. No la misma, claro. Entonces la gente dice, no, pero es que es diferente Extremadura, tal. Sí, es diferente la imagen, es obvio. Nadie va a confundir la imagen. Pero ella está diciendo, nuevamente, mi imagen. Vean qué paralelo tan impresionante. Y entonces él fue y dijo ahí, dice, ¿no? Debajo de estas piedras hallarán una imagen mía. Y cuando la saquen, diles que no la muden ni lleven de este lugar donde ahora está, más que hagan una capilla y la pongan. Cada tiempo vendrá en que en este lugar se haga una iglesia y casa muy notable y pueblo asaz grande. Y dijo más, que haría venir a esta su casa muchas gentes de muchas partes de partes por muchos milagros que haría por todas partes del mundo, así por mar y por tierra. Y esto es una clave fundamental por lo siguiente. Entonces él va, es la misma historia, no le creen, etcétera. Voy a sintetizar porque si no, no llegamos al fin. Y le dice, bueno, los sacerdotes se ríen de él. Es un vaquero que encuentra una vaca, dice, no. Pero ahí va a su casa y su hijo ha muerto. Y entonces él le dice a la esposa, calma, porque la señora no me puede dejar, después de que me mandó a hacer esto, no me va a dejar en la mano. Y ahí el hijo resucita y dice a la hora de resucitar, vamos a Guadalupe. Guadalupe era el lugar, el río por donde pasaba, que quiere decir, porque era una zona que fue ocupada por los musulmanes, por los árabes, antes de la Reconquista. Quiere decir río, quiere decir lecho de río o valle escondido. No es el agua, es el cauce por donde va el agua. El agua es Cristo. Entonces, este es el significado de Guadalupe. Bueno, esto está ahí. El encuentro de la imagen está... bueno, ahí aparece todo. Después puedes pasar ahí rápidamente. Ahí está el encuentro de la imagen. Es decir, eso está descrito en muchas historias. Es increíble que eso se haya roto, ¿me entiendes? Y como diciendo, ¿cómo es que pueden ignorar la voluntad de María al decirse Guadalupe? ¿Cómo podemos violar la voluntad de María que se identificó con Guadalupe? ¿Por qué no fuimos atrás? Entonces, si ahora hay divisiones en la iglesia, porque unos querían que no, Extremadura era el Tepeyac, entonces Extremadura, entonces los recursos tienen que ir para los Jerónimos a España, no, y acá la iglesia no, esto nos toca a nosotros, no, mejor separamos.
Guadalupe de Extremadura es una y Guadalupe de Tepeyac es otra. Qué grave acto de soberbia, porque ella se llamó Guadalupe, no fue una invención. Ahí está el encuentro, son cuadros que hay, ustedes pueden ver. Zurbarán es extremeño, y es el que describe todos estos milagros. Zurbarán es uno de los clásicos pintores de los grandes pintores españoles, el siglo de oro. La siguiente. Entonces aquí está Alfonso XI, la batalla de Salado. Aquí comienza el asunto. En la Reconquista, la batalla de Salado es muy importante porque se cortó la conexión del Magreb, del África, hacia la península. Ahí se rompe en esa batalla y ahí queda Granada aislada. Después vamos a tener 150 años después la caída de Granada. Sí, pero primero había que cerrar. Entonces la batalla de Salado, este es el rey Alfonso XI. Terminando la batalla de Salado, 1340, el rey va al santuario. Ya había un santuario pequeño de Guadalupe, es decir, y él agradece la victoria a Guadalupe de Extremadura. Y ahí crece, la siguiente, ahí crece una devoción. Guadalupe se había convertido desde mediados del siglo XIV en el lugar de veneración y peregrinación, como se reconoce en la carta de Alfonso XI, escrita en Cadalso el día de Navidad de 1340, y pasó a ser durante 400 años el primer centro de peregrinación mariana de la península, al llegar en sus muros devotos peregrinos procedientes de diversos puntos de Europa y de América. Es decir, era el principal centro de devoción y de peregrinación por 400 años. Para que tengan idea de la importancia de esto. ¿Alguien había escuchado aquí de Guadalupe de Extremadura? Ahí está el problema, ¿no? Es decir, nos cortaron la historia de la salvación. Guadalupe es el lecho del río por donde viene el agua de Cristo. Es la principal acción de la leyenda negra, en mi punto de vista. Pero bueno, vamos adelante ahí. ¿Quién era Alfonso XI? Alfonso XI, el rey que va a agradecer la batalla, y aquí les puedo dar muchos detalles, pero esto está, es el nieto de Santa Isabel. Esto es un retrato de Zurbarán, está en el Museo del Prado, que retrata a Santa Isabel. ¿Cuál es el milagro de Santa Isabel? Es es decir, Alfonso XI, su madre, la hija de Santa Isabel, Santa Isabel en realidad era de Aragón, es casada con el rey Dionisio. Y muere la mamá cuando él tiene 2 años, y entonces quien crea a Alfonso XI es Santa Isabel. ¿Y por qué se conoce Santa Isabel? También les voy a poner ya la tarea. Vean lo que dice Santa Isabel. Santa Isabel era una mujer piadosa, se sacaba víveres y cosas del castillo y se los llevaba a los pobres. Ahí el esposo dijo, no, aquí está faltando, aquí están saqueando, entonces ya la acusaron tal. Y ahí el esposo manda a la corte a decir, ¿qué llevas ahí? Y llevaba en su delantal, en su vestido, pues la agarraron, la cacharon, ¿no? La agarraron en la cuestión. Dice, no, llevo rosas. Y caen rosas de milagro. En enero. En el invierno, rosas en el invierno. Rosas en diciembre, en Tepeyac, en el invierno. Entonces yo pienso, y ahí ya no tengo todavía, porque estoy trabajando en el tema, que nos liga el milagro de las rosas atrás con el milagro de las rosas en el Tepeyac, que es otra de las vinculaciones. Eso no lo tomen y no digan que está probado, porque no está probado, pero yo digo, no es posible
Porque si tú vas a agradecer la batalla de Salado, pues antes habías pedido el favor de la Virgen, no vas a ir a agradecer a posteriori, ¿no? Le vas a agradecer. Pero la batalla de Salado se logra por intervención de Isabel, porque el hijo de Isabel, que era rey de Portugal, y el nieto, que era rey de Castilla, eran enemigos. Y ella pacifica, se va al campo de batalla, dice: aquí pasan sobre mi cadáver, y pacifica. Y gracias a esa pacificación, la batalla de Salado triunfa. Entonces, Santa Isabel tiene mucho que ver. Muy bien. Siguiente. La Virgen de Guadalupe de Extremadura fue proclamada desde la Edad Media patrona de los navegantes, náufragos y cautivos. María, como estrella del mar, Stella Maris, guía de navegantes y libertadora de prisioneros. Los misionarios venían los misioneros venían en la Nueva Guadalupe mexicana, veían en la Nueva Guadalupe la continuación de las promesas que la Virgen había hecho al Gil Cordero, que era el vaquero de la reina. Vendrán gentes de todas partes por mar y por tierra. Entonces, aquí está Guadalupe, es la construida por el infante Enrique el Navegante, tío abuelo de Isabela Católica. Todas las navegaciones, Isabel, aquella precocidad de inteligencia, de visión, no va a saber que su tío abuelo y su abuelo eran parte de todo el proceso de navegaciones. Era la Orden de Cristo. Claro que sabía, claro que sabía. Colón no le llega que llegó a un desconocido de Génova, no. Colón estaba casado con Felipa Perestrelo, noble portuguesa, capitán, hija del capitán Bartolomeo Perestrelo, capitán de don Enrique, miembro de la Orden de Cristo. Colón no era un llegado como un cortesano, era un noble, muy sabio y muy informado, muy estudiado, con latín, hebreo, etc. Entonces no le llegan que la historia Isabel no conocía. Es decir, esta era la hija de un capitán de su abuelo, y no va a saber quién era Colón. Es otra historia que también registren, pero ahí van a llegar. Mire, estoy escribiendo un librito. Él me precipitó a venir antes de que yo estudiara. La siguiente, ya vamos rápido. Vean aquí, esta es la orden la orden de Cristo. Esta es la cruz de la Orden de Cristo. Colón viene en las carabelas con la cruz de la Orden de Cristo. Y ustedes vean eso a la izquierda, ¿ven esa medallita? ¿Saben qué es esa medallita? Esa es la primera que está aquí. Está así más gris. Guadalupe la tiene en la gargantilla. De eso no se habla de las estrellas en el manto, de los ojos de la Virgen, de todo el mensaje, de la música en el manto. Se habla de todo eso, pero hay un signo de memoria. La Orden de Cristo, los navegantes. Y arriba está la cruz de la Orden de Cristo en un templo en el Algarve portugués, cerca de Sagres, de donde tenía el centro, de donde salían las navegaciones portuguesas. Y tiene un letrero en la iglesia que dice: aquí asistía en misa el infante don Enrique el Navegante, tío abuelo de Isabel. ¿Y qué hay encima de la iglesia? Una cruz de la Orden de Cristo. Porque don Enrique era devoto de Guadalupe y era capitán gobernador de la Orden de Cristo. Colón era miembro de la Orden de Cristo. Nada más para darles un ejemplo. El infante don Enrique el Navegante, gran maestre, devoto a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe en la Raposeira. Es decir,
Él era devoto de aquel templo Guadalupe, era como una sucursal de Extremadura, porque no era de agarrar un avión o agarrar un carro para ir a Extremadura. Devoción a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. Bartolomé Perestrelo, navegante genovés portugués. Felipa Moniz Perestrelo, hija y dama de Santiago, matrimonio con Cristóbal Colón. Adopta devoción guadalupana en Castilla. Peregrinaciones al monasterio de Guadalupe, Extremadura. 20 veces Isabel la Católica fue a peregrinar a el santuario de Guadalupe. De ahí salió Colón. Y ahí está, esa es una imagen que yo fotografié, que está en el monasterio de Guadalupe. Está Colón encima del mundo con la imagen de Cristo, con Cristo, porque él es Cristóbal, es decir, el que trae Cristo, ¿no? Y la imagen de Guadalupe de Extremadura. Y él bautiza en 1493 la isla de Guadalupe en el Caribe. La aparición de la Virgen, la vocación fue 1531. En 1493 Colón ya había nombrado Guadalupe en la isla. Y viaje a América bajo protección de la Virgen de Guadalupe. Nacimiento de la devoción americana Virgen de Guadalupe en México en 1531. La siguiente, sí. Bueno, devotos de Guadalupe. Isabel la Católica, Colón. Y aquí hay una cuestión muy importante que es Fray Hernando de Talavera. No quiero ahí, ya no da para leer de aquí, pero ahí se los dejo después de tarea para que lo vean, está ahí a disposición. Pero Hernando de Talavera era un jerónimo del santuario y era el confesor de la Virgen, de la Isabel la Católica, de la reina Isabel la Católica. Entonces, tiene que ver con muchas cuestiones. Vamos para concluir. Y estos son todos los devotos de Guadalupe. Hernán Cortés, Francisco de Orellana, que descubre el Amazonas, Fernando de Soto, Pizarro, todos los conquistadores vienen de Extremadura y son devotos de Guadalupe. La siguiente. Aquí están los misionarios de Extremadura. ¿De dónde vinieron los 12 apóstoles que llegan a México? A 100 kilómetros, no que 100 kilómetros, mucho menos, 30, 40 kilómetros del santuario. Es aquí está, ¿de dónde surgieron? Ahí está, yo visité, está el nombre encima, Monroy, ¿no? Es decir, algo Silvio de Monroy, es donde está el monasterio franciscano que había sido fundado en 1509. Entonces, siguiente, aquí están, son los monjes, los 12 famosos monjes que van a México, que eran franciscanos reformados, frailes menores, etc. Cortés no quería ninguna jerarquía de la iglesia, él quería formar un mundo nuevo, él quería formar una evangelización nueva con los indígenas, etc. La siguiente. Guadalupe en la literatura clásica. ¿Saben quién era devoto de Guadalupe? Miguel de Cervantes Saavedra tiene un trabajo que él menciona. Busquen ahora en el Google, es muy fácil. Guadalupe, Extremadura, Miguel de Cervantes Saavedra. Van a encontrar ahí. Entonces, 100 personajes en Guadalupe. De Arturo Álvarez, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Luis de Góngora y Altar, y por último Miguel de Unamuno. Todos son básicamente tal. Es decir, 2 años después de publicar Vida de Don Quijote y Sancho, como relata posteriormente en su obra Por Tierra de Portugal y España, publicada en 1911. También menciona a San Juan de Dios, que salió de Guadalupe en 1540 para fundar en Granada la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, hay una obra, es decir, incluso hay una obra, porque acuérdense que Cervantes fue cautivo en Argel. Entonces, como Guadalupe era para los cautivos, navegantes y náufragos, era la devoción principal, es decir, era el santuario principal más importante de Europa. No había algo más importante que eso. Entonces Cervantes regresa, ya eso claro que mucho después del descubrimiento, regresa con las cadenas al salir del cautiverio de Argel. ¿Y a dónde lleva esas cadenas? A Guadalupe de Extremadura, eso es obvio. Y estaba lleno de cautivos que eran liberados y iban y entregaban tal. Pero eso es ya más largo de historia. Ya se me está acabando el tiempo, ahora sí, estoy igual, unos 2 minutos. Yo aquí termino diciendo esto: la devoción guadalupana es indivisible en su doble advocación, a riesgo de mutilar la propia voluntad divina de la Virgen María, al revelar en México su imagen, su nombre y su identidad como Madre de Dios, Madre de la humanidad, y mutilar cómo llegó a América la historia de la salvación. Esa es la tesis. Podemos decir que gracias a mi amigo, que no conocía personalmente, pero él me invitó, no sé si engañosamente, porque pensé que era cerca de Buenos Aires, pero bueno, les agradezco muchísimo que tengamos pero esto me obliga, básicamente me hace una obligación con Guadalupe a tener eso pronto. El libro ya tiene el título, se llama Guadalupe mutilada, porque fue mutilada su voluntad, y es lo que hay que restablecer. Es parte de recuperar en Hispanoamérica la historia de la salvación, ser orgullosos de ese puente, que es poderosísimo. Claro que es la misma María, igual que en Fátima, no estamos hablando aquí de cuál es mejor o tal, son momentos históricos diferentes, porque ella siempre va a intervenir en la historia. Desde el inicio, no nos va a dejar solos, nos va a dar siempre esperanza en medio de todas las tribulaciones, siempre nos va a dar esperanza de que podemos salir, ¿no?, de esta situación tan grave. Y nosotros tenemos que pensar cómo es que vamos a recuperar ese orgullo de venir, tal. Eso, yo llegué por un acaso y ya no me suelto, ¿no? Ese sí, ya no duermo, me está insistiendo, tienes que escribir, tengo que escribir, bueno, pues tengo que escribir. Muchas gracias. Hola. ¿Todavía no te suscribiste? Dale, ¿qué estás esperando? Suscribite. ¿Nos contás qué te parece esta producción? Bienaventurados